Bendiciones, bendiciones hermanos y hermanas, qué gusto saludarles nuevamente. Es día lunes 8 de noviembre y por la gracia de Dios tenemos la vida para servirle de esta manera y de otras que el Señor espera que nosotros le sirvamos. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bienvenido. Bendecido varón, gracias a Dios que un día más que nos permite estar aquí para tener este estudio de la palabra en la lección que nos toca, ¿verdad?, para este día, y esperamos que ustedes también hayan amanecido bien, hermanos, hermanas, y que el Señor nos ayude para entender estas lecciones, que hay mucha polémica hoy en día, ¿verdad?, sobre este asunto de la gracia, sobre este asunto del pacto antiguo y del pacto nuevo. Así es que aquí pongámosle atención porque vamos a aprender mucho. Así es, hermano Tony, ¿cómo está usted? Bien, pastor, bien, gracias a Dios que todavía podemos salir de nuestro hogar y entrar y venir aquí a compartir de estas lecciones de escuela sabática, las cuales, como ya lo hemos dicho antes, yo creo que los primeros que somos bendecidos somos nosotros al estudiarlas, porque encontramos muchas cosas que nos fortalecen, hermanos, y yo los animo a que estudien, y ahora ya no hay excusa. En este aparatito que se llama celular, ustedes pueden bajar los libros del Espíritu de Profecía gratuitos y meterse a estudiar, hermanos. Ustedes no saben lo que encuentran. Yo he encontrado citas que no sabía que existieran, las he encontrado. Tremendo. Por eso, pues, yo los animo a escudriñar de su palabra. Dice el Señor: a la ley y al testimonio. Si no hicieran conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y debemos de estar familiarizados con la ley y el testimonio. Amén. Así es, hermanos, y si hay una buena utilidad que le podemos sacar a los celulares, es precisamente bajando en él los libros del don profético, La Biblia también. la Biblia, y estudiando los hermanos. A algunas personas a veces dicen: ¿por qué tienen celulares? ¿Y cómo vamos a tener todos los libros aquí, hermanos? Díganme ustedes. Número uno, ni libros hay ya casi del don profético. Entonces nosotros venimos y aquí tenemos libros, aquí nosotros podemos encontrar más material, y por eso están los celulares aquí, porque aquí están 80 libros del don profético. ¿Y cómo tendríamos aquí los libros físicos para poder leerles? Entonces en la lección vienen los comentarios del don profético. Algunos son de libros que están solo en inglés y han sido traducidos al español, y otros venimos y los reforzamos con otros libros del don profético cuando ustedes ven que el hermano Carmelo o el hermano Tony leen de ellos. Así nosotros sacamos provecho a estos aparatos, a esta tecnología, para edificarnos y también edificar a los que nos miran o nos oyen. Habiendo dicho esto, vamos a la oración. ¿Qué les parece? Para que el estudio de hoy el Espíritu Santo lo guíe. Hermano Amén. Tony, por favor. Gracias te damos, Señor Dios Santo y Todopoderoso, por el regalo de este día. Gracias. Por el privilegio que nos das, Padre, de escudriñar tu palabra y compartirla con tus hijos. Sé con todo aquel que está, Señor, escuchando o mirándonos a través de las diferentes plataformas o señales donde llega estos programas. Bendice, Padre, estos aparatos que se utilizan, Señor, sobre todo, sé con nosotros, que tu Santo Espíritu sea el que nos hable, el que nos dirija, para que lo que hablemos pueda llegar al corazón de las personas, pueda ser grabada en su mente y pueda ver que esta es palabra de Dios. Es tu palabra, no es lo que nosotros decimos, porque tu palabra dice que el que es tuyo entiende, reconoce si lo que se habla viene de ti. Así pues, Señor, úngenos con tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Cristo y las dos leyes es el subtítulo de la lección de hoy. Vamos a mirar este asunto de la ley. Si es que ya no tenemos que obedecerla, o si debemos obedecerla. ¿Qué enseña Cristo al respecto?
Y cuando hablamos de las dos leyes, ¿de qué leyes estábamos hablando? Vamos a mirar en detalle entonces este estudio, pero comencemos, hermano Tony, con usted. Explique la conexión entre Cristo y su eterna ley moral de los 10 mandamientos, para empezar. Sí, hay dos citas que vamos a leer. Una se encuentra en Isaías 42, versículo 21. Y la otra se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículos del 11 al 14. Vamos a leer Isaías 42, 21. Dice así: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Amén, gloria a Dios. Escuchaba yo, haciendo un comentario acerca de esto, hermanos, escuchaba yo a es un sacerdote, que interpretando lo de los 10 mandamientos, dice, algunos dicen esos, especialmente esos sabáticos, dicen que la ley no se puede cambiar, la de los 10 mandamientos no se puede cambiar. Pues yo les voy a mostrar que sí se puede cambiar, que Cristo Jesús la cambió. Y cita esto que voy a leer, que se encuentra en Mateo 5, 27 y 28. Miren lo que dice Mateo 5, 27 y 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Lo cambió o no lo cambió? ¿Lo cambió o no lo cambió? Y todos decían, sí, hermanos, eso es torcer la palabra de Dios. Aprendamos a estudiar la palabra, entender lo que allí dice. Allí no hay ningún cambio, no hay nada, un cambio. Es que ya aquello que estaba establecido ya no, porque ya se cambió. Pero lo que aquí leemos es, en vez de cambiarla, la engrandeció. Amén. Porque dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, que con solo mirar a aquella mujer para codiciarla, ya estás adulterando en tu corazón, porque ya la estás deseando, ya estás cometiendo ese acto prácticamente. ¿La quitó? No lo cambió, al contrario, la magnificó. ¿Qué es lo que dice Isaías precisamente 42, 21? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Es lo que hacía Cristo Jesús, no en cambiarla. Pero hermano, si tú eres católico y ves a ese sacerdote, pues analiza lo que allí te dice, porque está torciendo la palabra. Y luego en Gálatas 3, del 11 al 14, vamos ahora a los Gálatas 3, del 11 al 14, y dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Por la ley nadie es justo, porque la ley no nos hace justos, la justicia viene de Cristo Jesús. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Claro, la ley no es de fe, es de obras, es de acción. Mas la fe no es de obras, es por aceptar, es por creer en lo que Dios nos promete. Luego dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. ¿Cuál es esa maldición de la ley? La maldición de la ley es la muerte, hermano, porque el violar los mandamientos de Dios es pecado. Pecado es transgresión de la ley, y la paga del pecado es muerte. Pues Cristo Jesús nos redimió de eso, o sea, estábamos destinados a morir eternamente. Y Cristo, al morir en la cruz del Calvario, pagó esa deuda, nos redimió de esa maldición, hermano. De eso es lo que está hablando aquí. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Por la fe es lo que Pablo les dice a los Gálatas. ¿Tan necios sois?
¿Acaso recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el creer en la fe? Pues por la fe, por creer. Por eso recibiste el ungimiento del Espíritu Santo. Así que los que son de fe son los hijos de Abraham. Es lo que está haciendo distinción el apóstol Pablo. Y si tú quieres ser hijo de Abraham y quieres pertenecer al pueblo de Dios, debes de aceptar esa gracia, ese regalo de tu salvación por fe, no por obras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí, hermanos, la ley no es el Salvador. La ley nada más nos señala nuestra condición de pecadores. La ley, como lo dice más adelante el apóstol aquí en la epístola, hace la función de un ayo. Es decir, no nos redime, pero nos lleva al Redentor. Amén. En ese sentido, la ley juega un papel importante en el proceso de la salvación, porque al mirarte en ella te sientes pecador, te sientes condenado por esos pecados que tú identificas al contemplar la santa ley de Dios y lo que demanda. Y en ese sentido, tú sientes la necesidad de que alguien te salve. Y tú sabes de que el único que te puede salvar es Jesús. Así que la ley jugó su papel de ser nada más el instrumento, el ayo, la que te conduce al Redentor. Pero Pablo destaca a Jesús como el que nos ha redimido de la maldición. Así nosotros, mis hermanos, podemos ver cómo el apóstol levanta a Cristo y hace ver que la fe solamente en Cristo es la que salva. Pero no podemos hacer una doctrina solamente de estos textos. Tenemos que mirar cuál es el papel de la ley a lo largo de la Escritura. Y el versículo anterior dice que el Señor la engrandece, la magnifica. Y me gustó el ejemplo que puso el hermano Tony al principio, de cómo los mandamientos realmente Cristo los hace todavía hasta es más exigente Jesús. No cometerás adulterio, dice la ley. Cristo dice, más yo les digo, con solo que ya miren con malicia a una mujer o la codicien en su corazón, ustedes ya cometieron adulterio. La magnifica, la hace más grande, la hace más exigente. Jesús. Así nosotros miramos que el Señor espera que no para salvación, sino como resultado de la salvación, su ley moral se siga respetando, se siga obedeciendo. ¿Qué nos dice el don de profecía al respecto, hermano Carmelo? Bueno, aquí hay dos citas. Una la tenemos en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 257 y 258. Y la otra la tenemos en El Deseado de Todas las Gentes, página 273. Pero vamos a ver qué nos dice Mensajes Selectos, tomo 1. Dice que la ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Ahí, hermanos, hay mucha gente que cree que la ley de Dios vino del Sinaí para acá. Pero fíjense lo que sigue diciendo aquí. Fue adaptada a las condiciones de seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ella. Porque ¿qué pasó con Lucifer? Transgredió la ley de Dios. Y por eso pues fue echado del cielo. Dice, no se cambiaron los principios de justicia después de la caída. Nada fue quitado de la ley. No podía mejorarse ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido desde el comienzo, de la misma manera continuará existiendo por los siglos perpetuos de la eternidad. En el día de Dios, que se aproxima rápidamente, todo el mundo ha de ser juzgado por esta ley que gobierna a los ángeles, que exige pureza en los pensamientos, las disposiciones y los deseos más secretos, y que permanecerá eternamente y para siempre. Como lo dice Salmo 111.8, Aquí también dice que Cristo y el Padre, estando lado a lado sobre el monte con majestad solemne, proclamaron los 10 mandamientos. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse
o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Aquí estamos viendo, hermanos, que esa ley, ¿verdad?, solamente es un conductor, es un ayo, es alguien que nos lleva primeramente a ver nuestra condición y nos lleva precisamente al que tiene la solución para este problema, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él mismo se hizo pecado por amor a nosotros, porque dice la Escritura, maldito aquel que es colgado en un madero. Y miren nomás, realmente la apreciación que tenemos sobre esa gracia que el Señor nos concede, que muchos somos indiferentes ante eso, o muchos que profesamos la fe en el Señor Jesús vivimos de una manera diferente. Así es que veamos aquí a continuación cómo vamos viendo, ¿verdad?, la diferencia entre las dos clases de leyes, o como dicen muchos, ¿verdad?, ese era el pacto antiguo, ahora estamos en el pacto nuevo. Pero aquí estamos viendo, hermanos, que se tuvo que pagar un precio por nuestra salvación. Pero hermano Carmelo, después de haber hablado hasta aquí de la ley moral, cuán importante es, cómo el Señor la magnifica, ¿qué le parece si hacemos ahora el contraste con la ley ceremonial, que era la otra que apuntaba al Cordero Sacrificial de Dios? Bueno, vamos a verlo aquí precisamente como Pablo lo explica en Hebreos 9, 27 y 28. Y después en el capítulo 10 y los versículos 1 y del 4 al 10. Vamos a ver Hebreos. Hebreos 9 dice 27 y 28. Dice de esta manera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Aquí estamos viendo, hermanos, realmente, ¿verdad?, lo que nos está hablando acerca de que así también nosotros, como dice aquí, vamos a morir una sola vez, y después de esto el juicio. También Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Otra palabra, para cargar tus pecados, hermano, hermana, y para cargar mis pecados. Pero aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. ¿Por qué? Porque va a venir como Señor de señores y Rey de reyes. Y luego vamos a ver el capítulo 10 y el versículo 1 que dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí está, ¿verdad?, precisamente la obra de la ley. No, como dice aquí, dice, no hace perfectas, ¿verdad? No hace perfectas las cosas que se ofrecen cada año. Está hablándonos de una clase de ley. Así es que de manera, dice el versículo 4 al 10, que porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermano, este versículo del 4 en delante dice que, hablándonos de una clase de ley, la ley ritual, la ley ceremonial, que precisamente apuntaban, ¿verdad?, al sacrificio de Cristo, porque aquí vemos que antes de que Cristo fuera ofrecido, pues aquí los sacrificios que se hacían, como dice allí, que
los toros, ¿verdad? Y los machos cabríos no podían quitar los pecados. Pero, como dice el Señor Jesús, me diste cuerpo. Y Él mismo dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así también nosotros, hermanos, por la fe es como nos acercamos a Dios. Por la fe es porque creemos que tenemos un Salvador. Y por ende, ¿verdad? Y como resultado, pues viene la obediencia a esa fe. Y es que nosotros ya, ¿verdad? Solamente nos dejamos guiar por Dios, por el Espíritu Santo, para hacer las obras que Dios requiere. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Así nosotros miramos que la ley ceremonial, la que tenía que ver con todos los ritos y ceremonias, como el ofrecer incluso los sacrificios, tenía, hermanos, la misión de señalar a Jesús. En todo eso que se hacía, prácticamente Dios estaba enseñándole al hombre cómo es que podía ser salvo. Y era solamente depositando la confianza y la fe en el sustituto, el cual en aquel tiempo era un símbolo de Cristo que habría de venir. Ahora Cristo fue ofrecido una sola vez. No necesitamos estar matando más corderos. No necesitamos estar ofreciéndole más sacrificio de animales a nuestro Dios para expiación de nuestros pecados, sino que solamente Jesús, con su vida que ofreció una sola vez, hace más que suficiente para limpiar de todo pecado a aquel que por fe le acepte y le reciba como su Salvador personal. Vemos entonces que una ley es moral, es eterna y Él la magnifica. Otra tiene nada más la misión de ser un símbolo de lo que Él haría para salvar a la raza humana. Y por lo tanto, no más sacrificios, no más ritos, no más ceremonias, porque Él fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Así vemos el contraste entre una ley que es temporal y la otra que es eterna, la de los 10 mandamientos. El don de profecía, hermano Tony, ¿qué nos dice al respecto? Sí, vamos a leer lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 378 y luego la 380. Dice, se le dio la promesa de un Salvador. O sea, está hablando cuando Adán y Eva pecaron. Y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro. O sea, desde que pecó Adán y Eva, y al matarse ese cordero, sus pensamientos se dirigieron al futuro, cuando iba a venir el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a morir. Eso era lo que representaban esos corderos, o la muerte de ese cordero. Dice, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Claro, lo que llevó a la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue la transgresión de la ley. Ahí se cometió el pecado y la paga del pecado es muerte. Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida, pero esto es pervertir la Escritura y eso es un pecado grande. Lea en Apocalipsis 22. Allí en Apocalipsis 22, no me recuerdo bien del texto si es el 17 y 18, pero dice que no se le puede añadir nada ni quitar nada a la palabra del Señor. El que le quite, le va a ser quitado también su nombre del libro de la vida. Y el que le añada, se le van a añadir las plagas. Hermano, esto es muy serio. Esto no es un juego. No le podemos añadir ni quitar. Por eso dice que el que
hace esto, o sea, pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara, sí, es muy clara. ¿Por qué? Porque un sistema, dice, el sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo. Ya dijimos, el corderito, es más, no solo el corderito, todos los símbolos en el Antiguo Testamento dentro del santuario simbolizaban a Cristo. No es nuestro tema, pero ya algún día a lo mejor se mirará esto. ¿Ve? El candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, en fin. Dice, el sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Cristo Jesús al morir acabó con estos sacrificios. Hasta ahí llegó los símbolos. El corderito inmolado que era sacrificado simbolizaba la muerte de Cristo Jesús. El altar donde se colocaba representa la cruz donde Él fue sacrificado, hermanos. Ahí terminó todo eso. Pero es de la ley ceremonial, no de la ley de los 10 mandamientos. Esto es sencillo de entender, hermano. Si yo te pregunto, ¿te gustaría tener otros dioses ajenos? Tú como evangélico protestante que conoces de la Biblia dirías, no. ¿Te gustaría tener imágenes para adorarlas? No. ¿Te gustaría utilizar el nombre de Dios en vano? O sea, decirte que eres cristiano y hacer otras cosas que no corresponden. Dirías, no. ¿O deshonrar a tu padre y a tu madre? No. Matar, robar, codiciar, mentir. A todo me dirías que no. Pero se te dice, bueno, y el sábado del cuarto mandamiento que dice que debes de guardarlo. Ah, no, ese ya quedó clavado en la cruz. Ah, si ese quedó clavado en la cruz, todos los demás quedaron clavados en la cruz, hermano. Es sencillo. Si estamos haciendo eso, estamos exactamente en la misma condición de Herodes. Herodes no quería a un niño y mandó matar por no querer a ese niño y quería que ese niño muriera. Pues mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Él no quería matar a todos los niños, a uno era el que quería matar. Pero para matar a ese uno, mató a todos los niños de esa ciudad, porque quería matar a un niño. Así también, ustedes mis hermanos, y perdónenme, pero esta es la verdad. Ustedes no quieren el sábado, pero Jacobo, o sea, la epístola de Santiago, dice que el queriendo guardar toda la ley, la ofende en un mandamiento nada más, en un punto, en un mandamiento, es culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, dijo no matarás. Ahora si no matas pero cometes adulterio, eres transgresor de la ley. Ahora bien, no matas ni cometes adulterio, pero estás violando el sábado, eres transgresor de la ley, hermano. Debemos de tener mucho cuidado, esa es la diferencia entre las dos leyes. Yo creo que está bien explicado, hermanos. Aquí lo que toca es saber qué es lo que fue abolido y qué es lo que permanece. Y si hay algo que permanece, por amor a nuestro Señor, obedecerlo. No para salvarnos, sino porque ya fuimos salvos por Cristo. Amén. Y lo que permanece es la santa ley de Dios. Así que, ¿qué les parece? Si teniendo claro el punto, nos ponemos en armonía con Dios y como resultado de esa salvación tan grande, obedecemos sus mandamientos. Pues Amén. Él lo ha dicho claramente. Si me aman, guárdenlos. Amén. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos ayude y guardarlos por amor a Jesús? Amén. Vamos a orar. Amante Dios, los Gálatas habían conocido ya cómo se salvaban, cómo habían sido salvos. Pero los judaizantes los querían mantener aferrados a una ley que ya no tenía razón de ser porque había cumplido ya su misión, como era la de simbolizar a Jesús. Hoy, lamentablemente, el enemigo confunde a la gente para utilizar estos textos
y aplicarlos incluso a la santa ley de Dios, tus santos mandamientos. Y así, Señor, le hacen creer a la gente que ya no es necesario obedecer tu ley. Creemos, Padre, que la salvación es gracias a ti, que la salvación es por fe. Pero tú enseñas claramente que los mandamientos se deben guardar. Aquel joven rico claramente se lo dijiste, que si quería obtener la vida eterna, debía guardar tus mandamientos. Así que nunca tú has tenido el propósito de que tus mandamientos se pisoteen o que ya no se obedezcan. Y entendiendo esto, Señor, entonces te rogamos que nos ayudes para no confundirnos y no aplicar lo que es para la ley ceremonial, lo que toca para la ley moral. Y entendiendo claramente que tu ley es eterna y que tú la viniste a magnificar, te pedimos que nosotros nos pongamos en armonía con ella, porque tú esperas sin duda que como salvados seamos obedientes, y la santa ley de Dios, el obedecerla, oh Señor, eso es algo grande y es algo que nos trae bendición. Así que te pedimos que nos ayudes para que de ahora en adelante, sin más confusión, respetemos tu santa ley, la ley moral, la de los 10 mandamientos, la que tú dijiste que si te amábamos, que los guardáramos. Señor, te rogamos que nos ayudes a obedecerla y de esa manera no seguir más en el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, amén.